¿A usted no le preocupa el hecho de que es un presidente que está muy bien valorado, que se va a retirar a su casa? Podría provocar la derrota del partido. Que el PRM es un partido muy fuerte ya, y que el presidente como líder ha encaminado a todos los demás miembros de este partido. Y tenemos muy buenos candidatos para el 28. ¿Ya usted está con alguno? No, tenemos muy buenos candidatos. El gobierno, mira que el plan del presidente es hasta el 2034. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el diputado por la circunscripción número 1 de Santiago, Robinson Díaz Mejía. Él es ingeniero en informática, pero también ha estudiado muchísimas cosas, ha ocupado posiciones dirigenciales de importancia de su organización. Empresario también. Y empresario también. Y me gusta en su biografía que dice de dónde viene, de dónde nació, dónde estudió, instituciones públicas y eso, y cómo ha logrado escalar. Qué bueno. Esa es la ventaja de Google. Uno encuentra todo. Robinson, nosotros tuvimos un invitado ayer de la Fuerza del Pueblo que decía que en la actividad que estuvieron ustedes, los diputados, o creo que los diputados nuevos, ¿no? Y senadores nuevos, o todos los congresistas en Punta Cana, que cuando se habló de la disminución del número de diputados y que todo el mundo aplaudió. Hago ese preámbulo para hacerte la pregunta si, en definitiva, ustedes van a seguir la línea del partido y se va a aprobar la reforma constitucional sin cambiar un punto y una coma. Voy a, Ramón, ante todo, Jacqueline, saludos. Buenos días. La verdad que yo no tuve la oportunidad de participar en la inducción que se le dio a los legisladores, a los nuevos, a los viejos, a los senadores. Y en términos genéricos, la gente quizá quiso hacer morbo de una noticia y se quiso tergiversar. Y yo te puedo señalar que hay congresos que se hacen de médicos, que se hacen en algunos hoteles. Hay congresos que lo hacen las compañías de seguro. Hay diferentes congresos y de verdad que fue un gran trabajo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, convocar a todos los diputados y senadores en coordinación con el Senado, con Finjus, el Tribunal Constitucional, para hacer un trabajo de inducción, que no era necesariamente pensando en la reforma constitucional. O sea, fue un trabajo para inducir a los nuevos y vamos a decir, y recordarle a algunos cuál es el verdadero rol del legislador. Pero hubo muy buenos expositores. Sí, claro. Y buenos paneles. Yo tenía un compromiso fuera del país y me ausenté por la razón y lamenté no estar ahí. Pero aquí de todo se hace morbo y se dicen cosas que no deberían decirse. Pero en el tema de la disminución de los diputados, que tiene que ver con una de los cuatro tips que puso el presidente en la reforma constitucional, que de paso soy parte de la comisión bicameral que se eligió en la Cámara de Diputados. Pero qué bueno. Me seleccionaron junto con otros 13 diputados más, donde hay una gran experiencia dentro de nosotros, más los 8 senadores que se eligieron en la comisión de parte del Senado. Yo creo que ya arrancamos, creo que será mañana, vamos a iniciar los trabajos de la posible reforma constitucional, que todo el mundo sabe que el presidente lo prometió y será un hecho. Sí quiero señalar, Ramón, que cuando se habla de que va a ser una línea y que algunos diputados de la oposición hablan que nosotros vamos a ir como sello gomígrafo a aprobar lo que dijo el presidente, yo debo aclarar primeramente que tenemos un presidente que escucha y que razona. Y nosotros nos reunimos la semana pasada, precisamente una reunión conjunta de todos los legisladores, con el presidente del partido, José Ignacio Paliza, y el mismo presidente de la República. Y lo que se decía en esa reunión, o lo que se dijo, fue que el presidente va a mandar al Congreso el proyecto. Nosotros como Congreso vamos a dilucidar, vamos a verificar, vamos a revisar la ley. Pero nosotros también como parte del PRM, como legisladores del PRM, tenemos la oportunidad, y así lo expresaba el presidente, de que lo que no tengamos o que no tengamos causa común en algunos puntos de esa reforma, tenemos la oportunidad de presentarlo al partido y al gobierno. Y eso se aperturó porque precisamente Luis lo único que pidió, y el mismo presidente del partido decía, lo que queremos es que cuando se someta a la Asamblea General,
el partido vaya cohesionado, que la línea del partido es la misma línea del gobierno y es la misma línea de los legisladores del partido y gobierno. Entonces tenemos la oportunidad, por ejemplo, yo tengo algunas propuestas de modificación a la propuesta del presidente. No quiere decir con eso que lo que yo voy a proponer al presidente y al partido va a ser válido, sino que es un tema de consenso. No es lo mismo lo que piensa el diputado a lo que piensa el presidente. No es lo mismo lo que piensa el diputado a lo que piensa el funcionario. O sea, hay diferentes puntos de vista. Y sí es cierto que afecta la disminución de los legisladores o de los diputados, si afecta a algunos diputados que entienden que eso les quita oportunidad para poder reelegirse. Entonces también es cierto de que hay que pensar que estamos hablando de una reforma fiscal próxima que viene. Hay que decirle al país que nosotros también tenemos la voluntad de disminuir algunos gastos, que el Congreso puede ser mucho más eficiente si se toman algunas consideraciones como esa. Yo tengo una propuesta que la voy a decir hoy aquí en televisión, que es que también pudiésemos sopesar la opción de eliminar, en vez de tener menos los 53 diputados, que se eliminen 32 y que ese espacio en el hemiciclo se pongan los senadores ahí y que hagamos un Congreso unicameral, eliminemos el Senado. Y estamos hablando de más de 2.200 millones de pesos que se ahorraría el gobierno. O sea, es un tema de ver qué conviene, pero lógicamente hay noticias que nosotros tenemos que saberla manejar. No podemos decir beligeramente, vamos a eliminar el Senado. Hay cosas que implican estudios profundos. Lo bueno es que ahora hay un gran interés por parte del gobierno de provocar grandes reformas. La primera será la reforma constitucional en 4 ejes fundamentales, que ya usted lo conoce. Ingeniero, pero ya hubo una reunión del presidente con los legisladores y del partido con los legisladores para decirle cuál era la intención y la idea de que haya unidad de criterios y que no haya problema de tanto debate en la Cámara por este tema. Correcto. Pero ya comenzó el debate y en el día de hoy la prensa dice que habrá otra reunión, creo que en el día de hoy. Sí, hoy tenemos una reunión en el bloque. Para justamente tratar el tema, por el hecho de que no hay acuerdo, a pesar de la línea bajada por el presidente y el gobierno con la reforma. No hay acuerdo en algunos puntos, sobre todo en el tema de la reducción de la cantidad de diputados. Y como que no quieren bajar la cabeza. No, pero que algunos no hablan decir, de... Jacqueline, no podemos decir que no hay acuerdo cuando no hemos tenido la oportunidad de presentar esas discordancias. Por ejemplo, hoy sería la primera reunión después de aquella... después de la convocatoria... Segunda. Después de la convocatoria del presidente, hoy es la primera de los diputados. Acuérdate que la primera convocatoria que se hizo en el partido se hizo con los legisladores, senadores y diputados. Los senadores no están afectados en esta parte, en el tema de la matrícula, sino los diputados. Hoy es la primera reunión de los diputados con mira de ver las posibles propuestas que se están haciendo. O sea, hoy tendremos unas discusiones internas que luego la vamos a externar. Y en su momento el vocero de la bancada y el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tendrá la oportunidad de decir. Pero realmente tenemos primero que llegar, sentarnos y verificar si en realidad hay una diferencia con lo que propone el gobierno y con lo que le entienden los diputados. Pero recuérdense que nosotros pertenecemos a un partido. Yo pertenezco a un partido, soy diputado porque pertenezco al Partido Revolucionario Moderno. Y la disciplina manda de que si la mayoría está de acuerdo que se haga, o sea, de los 146 diputados, tenemos que tener la mayoría de acuerdo. ¿Y qué hace en qué consiste la democracia? Que la minoría se acoge a la decisión de la mayoría. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero la decisión que se tome en el bloque será la decisión que va a tomar el Partido Revolucionario Moderno y será la decisión que va a tomar el presidente. Pues acuérdense que pertenecemos al mismo equipo. Entonces no podemos ir a una asamblea revisora, a una asamblea, a una reforma constitucional cuando tú tengas peloteros del equipo que estén entonces contrarios a las líneas del manager. Y que sea el mismo partido que esté torpedeando el proyecto. Es correcto. Porque no es que no se discuta, pero si el mismo partido no está de acuerdo... Tenemos la oportunidad ahora para nosotros presentar las posibles propuestas de la diferencia que podamos tener, pero yo estoy seguro que nosotros vamos a terminar unísono, compactado y con la línea del partido, del gobierno, que es la que le conviene a la República Dominicana. Tú puedes estar seguro de eso. Robinson, hay juristas que han dicho con ese tema que el problema es que como la Constitución establece que el mínimo de diputados de alguna provincia es 2,
las provincias que van a ser sacrificadas va a ser el Gran Santo Domingo y Santiago. Y que entonces habrá provincias que no tienen casi población, que van a tener 2 diputados, y otras con muchísima población, que no van a tener entonces la representatividad por habitantes que tienen esas provincias pequeñas que van a tener 2 diputados como quiera. Bueno, en términos demográficos, tú vas a decir que habrá más representación en las provincias pequeñas. Pero lógicamente... Pedernales, que casi no tienen población. Pero es un tema, yo creo que de un reenfoque. Y todavía no tenemos la fórmula de cómo se va a hacer. No se sabe si se va a aumentar la cantidad acuérdate que por cada 50.000 votantes tú tienes un diputado. No sabemos si es que se va a aumentar a 100.000 o si es que se van a diferenciar, a cambiar las demarcaciones. Por ejemplo, en mi demarcación, que es la número 1 en Santiago, nosotros tenemos el 52% de la población. Wow, grande. Y eso va desde Navarrete, casi llegando, colinda con Esperanza, con la provincia de Valverde, y por otro lado colindamos con Puerto Plata por la parte de Yásica. O sea, es insostenible para un diputado poder representar toda esa demarcación. ¿Y solamente hay un diputado? No, yo me refiero porque yo pertenezco a la demarcación completa. ¿Pero cuántos diputados tiene esa? Ahí tiene 8, pero me toca andarla desde Valverde hasta Puerto Plata por la parte de la montaña. Y es insostenible. Y tú dices, yo no puedo ser representante de una demarcación tan grande. Yo soy lo que propongo que esa demarcación pueda subdividirse en 2 o 3 circunscripciones y que la cantidad de diputados, en vez de ser 8, que seamos 2, 2 y 2. Ahí podemos disminuir 2 diputados. Y tú dirías, pero ¿por qué yo lo digo? Porque lo interesante del diputado es que en su trabajo de representación el pueblo pueda verlo y que pueda asumir temas de su demarcación específica, aunque el diputado es un diputado de la República Dominicana completa. Pero sí, en el tema de la representación sería más viable cuando tú puedes subdividir las demarcaciones, aunque todavía no está definido cómo va a ser el ejercicio o la fórmula para la disminución. Con tu permiso, Robinson, nos vamos a una breve pauta comercial. Todavía tenemos muchos temas de interés con el diputado Robinson Díaz Mejía. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Robinson Díaz Mejía, quien es diputado de la circunscripción número 1 de Santiago, el Partido Revolucionario Moderno. Ingeniero, usted mencionó marginalmente que uno quizá de los propósitos de la reducción del número de legisladores que plantea la reforma constitucional que envió el presidente Abinader al Congreso es como un tema de costo, de ahorros. Algunos entienden que lo que se ahorraría en esos términos no es significativo porque quitaría mucha representatividad y entonces no. Usted habla de la posibilidad de tener solamente una cámara, es decir, que sea el Poder Legislativo sea unicameral, aunque algunos han dicho que eso sería fatal. El tema es económico, básicamente usted lo interpreta que es por el tema económico o sería por lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que es inmanejable manejar la Cámara Baja con 190 legisladores. Mira, las dos cosas tienen que ver. Una es la eficientización del ejercicio del legislador y debo decirte que nosotros somos 146, ya no cabemos en el bloque. Y esto es un caso sui generis que se ha dado ahora porque hay una gran mayoría de los diputados del PRM. Pero de verdad, cuando tú tienes 190 diputados, hasta para tú coger un turno previo, tienes que hacer una fila, ponerte un listado para tú denunciar. Y imagínate 190 diputados sometiendo proyectos, dentro de lo que tiene que ver con proyectos de ley y proyectos de resoluciones. Y de verdad que el tema de la funcionabilidad es una cosa y el tema de la disminución del costo y la eficientización y la señal que manda el presidente de que quiere realmente lanzarse en un proyecto, en un programa o en varias propuestas de eficientizar los fondos del Estado. Creo que es una mezcla que nosotros vamos a tener que trabajarla ahora mismo. Tenemos grandes retos dentro de esa misma reforma constitucional. No solamente es el tema de los diputados, también hablamos de la unificación de las elecciones. Ahí también hay una gran oportunidad para nosotros disminuir costos. Ese es otro de los puntos también que hay diferencias. No, lo que pasa es que todo va a depender, decía, del punto de vista, pero como tuviste en la noticia de hoy que hablaba de
vamos a decir, de la permisibilidad del pueblo con relación a la corrupción, cuando tú hablas del clientelismo que arropa una campaña electoral, para mí ese es uno de los principales puntos en esa reforma. Los 4 puntos que mencionaba el presidente, el primero era el tema del blindaje para la reelección, que escuchaba al expresidente de la República, Danilo Medina, hablando que era innecesario hacerlo porque ya de por sí estaba contemplado en la Constitución de la República. Pero así estaba en el 2019 y él intentó hacerlo. Así estaba en el 2015. Y tenía el transitorio 20, que era otro. Así lo tenía el 2015 y Leonel lo hizo. Así estaba. O sea, en todas las constituciones que hemos tenido han existido esos, vamos a decir, esos elementos, esos candados. Más sin embargo, decía Miguel Vargas Maldonado, quien yo anoche lo verificaba en un escrito, que si ya está, ¿para qué hay que hacerlo? Porque ya de por sí es la voluntad de no hacerlo. Pero es que todo lo que han pasado ante la voluntad de hacerlo. Entonces Luis lo que está haciendo se está desprendiendo de una facultad que él tiene y un poderío a nivel de Congreso y está diciendo yo no voy y no quiero que nadie más vaya, que es lo que el pueblo quiere. Pero vamos a retomar al acápite que tenía que ver con la unificación de las elecciones y cuando hablábamos de que a la gente le gusta el clientelismo, yo digo que hay 4 procesos que para participar en un proceso como diputado, que es el primer poder del Estado, que estamos hablando del principal organismo de fiscalización y control, tú tienes que pasar ahora mismo por 4 procesos. Primero, en octubre hay una campaña interna, en donde la Junta Central Electoral llama a las elecciones internas, donde tú, como precandidato, puedes participar. ¿Sabes lo que significa eso? Clientelismo. Es decir, en octubre, previo al año de la realización de la Luego viene diciembre. En diciembre, si usted ganó la candidatura, usted entonces tiene que en diciembre que volver a lo que decían las encuestas, que ese 50% quiere que le den. Luego viene en febrero, que son las elecciones municipales, pero los regidores y los alcaldes, los directores de distritos municipales y los vocales, que van a participar en el proceso de febrero, necesitan el apoyo de los diputados para entonces ellos poder participar en ese proceso. Eso significa otro sistema clientelar para el mes de febrero. Y luego, entonces, porque si tú no lo apoyas en febrero, no te van a apoyar en mayo. Ay, entonces en mayo te toca a ti participar ya después de 3 procesos de desgastes económicos. Y yo digo que si tú te evitas eso, que sea un solo proceso en el cual se elija presidente, senador y alcalde, ya acabamos con el proceso. Además no saturamos tanto al pueblo. Y hay un tema que se menciona, que creo que ustedes lo mencionaron ahorita en el aire, que es tanta boleta. No, también habría que cambiar la metodología. Habría que hacer el voto electrónico. No el voto electrónico. Es la metodología, que volvamos al sistema de lista cerrada. Por ejemplo, yo participo en las primarias del partido, quedo como número 1 dentro de las elecciones internas, ya yo paso a ser el diputado número 1, que por arrastre del senador va a sacar a los diputados. El que votó por el senador ya votó por mí. El que votó por el alcalde y votó por el regidor. Pero algunos dicen que eso sería un retroceso, porque una vez estuvimos así, decían que no era tan democrático. Pero la democracia la vamos a hacer en octubre, donde tú vas a tener una primaria que tú vas a poder decir, la gente votó por mí y me eligió como el primer pick o el primer seleccionado dentro de mi partido. Y ya con el voto del senador arrastra a los diputados que fueron seleccionados de manera democrática. O sea, tú tienes, las fórmulas están ahí, es aplicarla. Entonces yo creo que tenemos que ir cambiando como sociedad, porque de verdad, cuando tú ves números, noticias como esa, que tú dices que la gente es permisivo con la corrupción siempre y cuando le resuelvan sus problemas, estamos diciendo que el sistema clientelar, eso es lo que hace. O sea, yo le doy a la gente para que vote por mí y al final, ¿qué tú tienes? Tú tienes entonces un Congreso lleno de personas que lo único que tenían era dinero y hoy son legisladores. Y eso no debe ser. O cambiamos el sistema y transformamos, pero lamentablemente nosotros tenemos grandes responsabilidades. El presidente de la República, Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, ahora con esta gran mayoría que tiene, mayoría absoluta en ambas cámaras, tiene la responsabilidad, Ramón, de dejar al país las cosas buenas y lo malo en materia legislativa. Nosotros somos responsables de dejar ahora una buena agenda legislativa, de promover las leyes y las reformas que necesita el país. Y nosotros somos los protagonistas, porque no podemos decir que fue por culpa del PLD o por culpa de la Fuerza del Pueblo. El PRM tiene la oportunidad de crear los grandes cambios y transformaciones que prometió el presidente de la República. Que, por cierto, yo te iba a decir, ustedes van a tener una tarea muy, muy intensa, porque el presidente anunció
Es decir, usted no ha terminado con la Constitución y ya va en los próximos días la reforma laboral. Esa está llegando en esta semana o la próxima. Se supone que la fiscal viene por ahí también y otras más las leyes que ustedes tienen pendientes como el mismo Código Penal y otras cantidades. Y otros compromisos. Parecería que son 14. Que la intensidad del trabajo de usted tendrá que redoblarse. Bueno, somos 190 diputados. Allá tenemos casi 51 comisiones de trabajo. Si tú repartes los diputados en esas comisiones, tú tienes tienes la eficiencia, se puede lograr. Vamos a ser sinceros, ayúdenos con esto. Usted fue legislador 2016-2020. Hay legisladores que tienen participación, que producen, que aportan, pero dicen por ahí, porque yo no he estado en ninguna sesión, que hay legisladores que no opinan, que no proponen y que están ahí sentados. Es decir, ¿qué usted opina de la participación de los legisladores? ¿Cómo fue su experiencia? Lo que pasa es que cada quien tiene su forma de trabajar. Hay legisladores, por ejemplo, que no opinan mucho, pero sí trabajan en el tema de las comisiones. Y participan en las comisiones, estudian las leyes, estudian los proyectos. Yo tengo un amigo en Santiago, que no voy a mencionar su nombre, que él nunca hablaba. Pero cada vez que yo tenía una duda de un proyecto, le preguntaba, fulano, mira, en esta comisión, ¿qué pasó? Todo. Y él me decía, mira, eso se aprobó por esta manera, por esto, y me hablaba de las discusiones. Yeah. Hay otros diputados que son muy enfáticos en el tema de la representación, que en sus comunidades tienen un gran contacto con el votante y con la población y se enfocan en esa parte. Otros tenemos la parte mediática, que somos voceros, hay otros que nos encargamos de los estudios y hay diferentes formas de tú ser un buen legislador. Y hay malos legisladores también. Bueno, yo no puedo decir que son malos, sino que no hacen lo que la gente quiere que haga. ¿Y qué te parece esa misma encuesta que dice que del 22 al 23 la percepción de que hay más corrupción aumentó de 39.5 a 58.4? Cuando el estandarte del presidente ha sido la independencia del Ministerio Público, la transparencia, la lucha contra la corrupción. Sí, me sorprendí ver esa información porque si hay un gobierno o si hay un presidente que ha hecho énfasis en combatir la corrupción, en no ser permisivo con cualquier tipo de malversación de los fondos del Estado, ha sido el presidente Abinader. Y eso estamos hablando del 2020 al 2024. Yo creo que es una encuesta que hay que verla, hay que profundizarla, pero yo creo que si hay un gobierno que ha sido poco permisivo con ese tema de la corrupción, ha sido el gobierno del presidente Abinader. Y ya como PRMista, ¿a usted no le preocupa el hecho de que es un presidente que está muy bien valorado, que se va a retirar a su casa, podría provocar la derrota del partido? Es que el partido... ¿O usted tiene candidato? No, mire, lo que pasa es que el PRM es un partido muy fuerte ya. Y lo que estamos haciendo ahora, llegando a consensos unificados, significa que es una estructura política que tiene objetivos muy claros y que el presidente, como líder, ha encaminado a todos los demás miembros de este partido. Nosotros tenemos la oportunidad, y es bueno que el presidente Abinader acaba de poner claro, comenzando su gobierno, decir, ya yo no voy más. Lo está haciendo. ¿A qué se va a dedicar el presidente ahora? A dejar un legado en la historia, de hacer un buen gobierno, de darle al país lo que soñó siempre. Y esa propuesta de hacer 14 reformas, comenzando ya con las dos que se plantearon, que es la reforma constitucional, la reforma laboral, la reforma fiscal, la mayoría de los gobiernos, para no decir todos los gobiernos anteriores, siempre le sacaban el cuerpo, porque no querían enfrentar por el tema del populismo. Ya Luis lo que va a hacer ahora es gobernar para que las próximas generaciones tengan un mejor país, una mejor República Dominicana. Robinson, muchísimas gracias por tu Y participación. tenemos muy buenos candidatos para el 28. ¿Ya usted está con alguno? No, tenemos muy buenos candidatos. El gobierno, mira que el plan del presidente es hasta el 2034. Muchísimas gracias, Robinson. Gracias. Un placer. Nos vamos a comerciales. Recta final.